Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas al Instagram de Mindalia.com. Yo soy Dalai y voy a estar acompañándoos en este live. Ya cerramos el día y ¿con quién vamos a cerrarlo? Con Iru Landucci, conocida su cuenta en Instagram como Nur para Todos. Iru es investigador independiente en temas relacionados con el ocultismo, la simbología, la geopolítica, la cosmología. Y bueno, a mí me hace especial ilusión que esté aquí en Instagram con nosotros. Siempre estamos en YouTube, hoy le traemos para acá, también para toda la comunidad que nos veis desde aquí. ¿De qué, vamos a estar hablando? Vamos a desmontar las mentiras del sistema. De hecho, la frase más impactante de este live es despierta del engaño. Así que vamos a ver con qué nos viene Iru, que además es una persona de verdad súper interesante y tiene muchísima información. Es un gran investigador. Así que vamos allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de verte aquí en Instagram. Primera vez que nos reunimos en Instagram y bueno, un gustazo. Lo mismo digo, no soy mucho del Instagram, la verdad que soy más del YouTube, por así decirlo, porque me gusta un poquito más la comodidad del micrófono, la cámara, pero bueno, tengo ahí el Instagram que suelo subir bastantes cosas, ya estamos casi en los 90.000 seguidores, que también aprovecho para mandar un grandísimo saludo a todos aquellos que me apoyan. Y bueno, ya que venimos participando tanto con ustedes en este formato, no podía ser la excepción, así que muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Iru, gracias a ti por animarte, que tu comunidad en Instagram también se merece que hagas algún live. Y bueno, vamos a hablar de este título que cuanto menos es rompedor, desmontando las mentiras del sistema. ¡Boom! Iru. Yo tengo que hacer honor a la verdad en esto, y no sé por qué ya te estás riendo, ¿no? Porque no vamos a contar obviamente intimidades de cómo se eligió este título, pero es un título muy fuerte, porque imagínate que casi me pones en la categoría de un ser divino que viene acá a desmontar las mentiras del sistema. Es una responsabilidad bastante grande, pero Tú no puedes tener miedo a esa responsabilidad siendo terraplanista. No, o sea, tú has no, jamás. peso en la espalda. No, jamás rendirse, nunca retroceder, jamás, dice el dicho de una película. Pero quiero decir que, claro, son tantas las mentiras del sistema, tantas. Nacemos en mentira prácticamente, ¿no? Según las religiones, nacemos en pecado. Según la ley positiva, nacemos con deuda. Según la ley de la cultura social, nacemos en una mentira. Y así sucesivamente podríamos continuar. Que digo que despojar todas esas mentiras y todos esos engaños es una tarea bastante ardua, pero bueno, de alguna manera la idea detrás de Mindalia, de Nur para Todos y de tanta gente que colabora, cada uno aportando su granito de arena, es tratar al menos de acercarse un poco más a la verdad, ¿no? Con mayúscula y también entre comillas al mismo tiempo, porque bueno, es muy difícil definirla o encontrarla, pero por lo menos si cada vez que nos brindan información podemos salir del engaño que estábamos antes, bueno, ya eso es de celebrar, así que la idea de hoy es charlar un poco de actualidad y de alguna que otra mentirita que el sistema siempre tiene ahí en el bolsillo. Pues Iru, vamos allá. Entonces, actualidad, están pasando muchas cosas en el mundo, mencionarlas todas en un live de 30 minutos sería pues prácticamente imposible, pero para ti, en la actualidad, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde tienes el foco puesto y dónde crees que está actualmente el mayor o los mayores engaños? Vamos a recordar que estamos ahora mismo en un punto en el que venimos de elecciones políticas que han sido sonadísimas y que van a tener una repercusión muy grande en todo el mundo por Estados Unidos. Venimos aquí en España de todo el tema de la DANA, cambio climático, estamos con guerras en varios lugares del mundo, con pues con una censura y una manipulación mediática tremenda. Cuéntanos, viendo este panorama, ¿cuáles son para ti esas grandes mentiras ahora mismo? Mira, yo creo que una de las mayores mentiras que nuevamente se vuelve a repetir es Donald Trump, el salvador del mundo. Lo hemos visto ya, bueno, él comenzó por el 2016-2017 su presidencia,
pero a partir de la situación de lo que fue el 2020, que no lo vamos a nombrar porque creo que ya todos las conocemos y no hace falta, sobre todo por las plataformas en las que estamos, se había generado una imagen de Donald Trump y del trumpismo de alguna manera como un salvador, de ahí los movimientos de QAnon, sombreros blancos y tantas otras cosas que han inundado las redes, repartiendo, y ahí es muy complicado, ¿no? Porque repartiendo información falsa, o sea, de alguna manera gente que estamos en la vereda de enfrente al sistema oficial, que se nos acusa, obviamente, de fake news, es difícil cuando vos ves que tal vez dentro del mismo movimiento que supuestamente tendríamos que abogar, sobre todo por un empoderamiento propio, no alguien que te va a venir a rescatar de afuera, también uno tiene que decir, che, pará, estás mostrando información que está manipulada, que está trucada. ¿A qué me refiero puntualmente? Por ejemplo, por citar algunas, recordamos cuando en muchas plataformas y redes sociales gente perteneciente a ese movimiento mostraban fotos de jaulas con niños adentro diciendo que ya los sombreros blancos estaban rescatando niños de los túneles o de las cavernas, y era de una foto de una serie de televisión que había sido transmitida en Netflix, ¿no? O, por ejemplo, mostraban al hijo de Donald Trump con una remera que decía investiga la verdad sobre el 11S, y la foto original en realidad no tenía nada de todo eso. O sea, habían estado utilizando inteligencia artificial como para mandar un mensaje que esperanzaba a la gente, y que al final de cuentas, cuando terminó su mandato, la realidad es que nunca drenó el pantano, nunca metió preso ni a Bill Gates, ni a Fauci, ni a nadie, nunca desapareció ni ahorcaron al Papa, como decían en las redes sociales que se manejaban con esa información, y tantas otras cosas que podríamos enumerar una lista enorme. De hecho, creo que la gente se olvida que Donald Trump, dicho de su propia boca, dijo que la operación Speed Warp, la operación que a la fecha de hoy lleva todos los días aumentando el número de la gente que es eliminada, vamos a decirle de esa manera, por haber pasado por lo que se pone en el brazo, fue el propio Donald Trump quien financió y creó la campaña Speed Warp, que fue la que le dio lugar, ¿no? A los productos de Pfizer, de Moderna, etcétera, etcétera. Y eso nunca se han reivindicado esta gente. Ahora Donald Trump viene con una nueva versión, que ya lo estaban anunciando, obviamente en la tapa de Economist o en la revista de The Economist, como lo hacen habitualmente, que ponen sus tapas muy enigmáticas y demás. Y ya desde hace bastante tiempo empezaban hay una tapa que es, hay dos tapas que son muy, muy llamativas. Una que es un Donald Trump grandote con respecto a la tapa, con una alfombra roja y con una especie de titular de preparando la venida, que también es una palabra muy bíblica, ¿no? Porque se está esperando desde siempre la segunda venida, para algunos la segunda, para otros la primera, ¿no? Depende si estamos hablando del cristianismo o del judaísmo. ¿Y por qué lo relacionamos? Porque hoy por hoy así se lo está presentando a Donald Trump en Israel, así se lo está presentando a Donald Trump en Aluat Javavich, así se lo está presentando incluso en los medios de comunicación como los Fox News en Estados Unidos, y cualquiera que se pone a buscar se va a encontrar con que la presidencia nuevamente a Donald Trump se la dan los grupos más radicales dentro de las religiones evangelistas, cristianas y judías en los Estados Unidos, porque abogan, porque Donald Trump es el Ciro moderno y es quien le va a entregar digamos, la zona de donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa para poder construir el tercer templo y que se manifieste el Mesías. Y esa es la narrativa oficial, que no está oculta, que uno tendría que ir a los canales de información alternativa. Eso es lo que se titula en los medios de comunicación del mundo, básicamente. De hecho, el propio Donald Trump, hace muy poquito, en el podcast de Joe Rogan, mencionaba que él, solamente con levantar un teléfono, podía solucionar el conflicto de Ucrania y de Rusia, previo a que pasara lo que ya vemos que está pasando ahora, esta nueva escalada donde Rusia acaba de anunciar que había cambiado, o que cambió, mejor dicho, el protocolo de utilización de armas nucleares, en el cual ahora podrían hacer uso, aunque el país que lo atacara no tuviese el potencial nuclear, sino que simplemente estuviese asociado a países que lo tienen, haciendo alusión que Ucrania no tiene potencial nuclear, pero los países que lo apoyan sí. De hecho, hoy mismo
Rusia lanzó un misil balístico, intercontinental no, pero sí de largo alcance, vacío, sin ojiva nuclear, que impactó en Ucrania, que obviamente no destruyó más que donde cayó, pero como diciendo, no me jodan porque esta vez va en serio. ¿Por qué lo digo? Porque justamente Donald Trump dijo en este podcast de Joe Rogan que literalmente que existe una profecía desde hace mucho tiempo que cuenta que el Armagedón va a venir en la zona de Gog y Magog, que esa zona nombrada bíblicamente de esa manera se dice que es la zona justamente de Rusia y Ucrania. Gog y Magog serían Rusia y Ucrania, y que hay como una especie de maldición o de profecía que él podría desactivar. En esos términos habla el propio Donald Trump. Y después de ahí vemos todas las premiaciones que ha recibido del lobby, específicamente de la Lugat Javavich, que hasta le han otorgado la corona de David, en donde se le ha dicho que él lleva geométricamente, o sea, cuando uno suma la numerología de las palabras de Donald Trump, el número 424, que es el mismo nombre del Mesías en gematría judía. A lo que voy con esto y cierro, otra vez la gente, porque lo estamos viendo en los grupos de Telegram y en los canales de YouTube, sobre todo del habla hispana y específicamente de España, están volviendo a caer en la mentira de un Donald Trump como un salvador, básicamente. Esa como para arrancar. Un Donald Trump que además yo no entiendo especialmente de política porque me pone tensa, agresiva, de mal humor. Entonces, como que Bueno, me mantengo, de verdad, ya en serio, me mantengo un poco al margen, pero un Donald Trump que por lo poco que yo entiendo de política se contradice constantemente y que cambia de discurso según más le va interesando a lo largo del tiempo. Para ti, bueno, eso es común en todos los políticos, ¿eh? sí, completamente, pero me resulta cuanto menos, bueno, pues curioso que sea un nuevo Mesías o que la gente lo considere como este nuevo Mesías que va a salvarnos de todo lo que sucede cuando no sostiene prácticamente ninguno de los argumentos que da a lo largo del tiempo, pero bueno, eso ya supongo que también es un poco apreciación personal. Vamos a terminar con Trump, pero antes quiero preguntarte, ¿hacia dónde crees que va a ir el mandato de Trump? O sea, ¿cuál es el futuro que tú ves o lo que tú crees que puede suceder, aunque entremos ya un poco en apreciaciones personales, ahora cuando Trump va a estar de nuevo en el poder? A ver, Trump es un personaje bastante interesante a analizar porque es una clara radiografía de lo que pretende la elite mundial. Si bien Donald Trump es el personaje visible de cara al público, cuando uno lo empieza a escudriñar un poco, podés empezar a ver lo que se viene. ¿Qué representa Donald Trump? Donald Trump representa lo que es el avance de la inteligencia artificial junto con la robótica, en el cual ha puesto como ministro de eficiencia a un personaje detestable, sobre todo para los terraplanistas, como es Elon Musk. Que para muchos dentro de estos movimientos Elon Musk es como también una especie de apóstol, porque si el Mesías es Donald, entonces los que están a su alrededor serían sus apóstoles, y Elon Musk ha sido una persona que supuestamente trajo más libertad con su plataforma X, pero claro, la contrapartida es que ahora está haciendo lo mismo que hace con sus autos Tesla, entregar datos de usuario para tener que utilizar la huella o la autentificación del rostro para poder iniciar sesión, que ya lo empezó a sugerir, por ejemplo, los productos de Google. Entonces, te van dando, ¿no? De a poco te muestran la zanahoria, te la dejan morder un poquito y cuando vos pensás que, uy, esta vez esta gente es distinta, después con el tiempo te vas dando cuenta que en realidad te han engañado, te han mentido una vez más. Elon Musk trae el Neuralink, que ya sabemos todos a lo que puede terminar llevándonos, o sea, microchipear el cerebro, básicamente es algo que está en las agendas de hace mucho tiempo, que el ser humano lleve un microchip en el cuerpo. Viene a traer, por ejemplo, la autonomía a través de los robots y Donald Trump le dio vía libre para implementar por primera vez en Occidente lo mismo que ya está en China, que son los robotaxis, o sea, lo que ya había dicho Yuval Harari, que una de las primeras industrias que se iba a ver afectada y que iba a dejar un montón de desempleo y gente en la calle, iba a ser la industria del transporte cuando la inteligencia artificial y la robótica pudieran conducir de forma autónoma los vehículos. Y obviamente Elon Musk
también está con su fábrica de autos apoyando la Agenda 2030. Por más que se digan que están en contra, es una persona que está vendiendo autos eléctricos, que va justamente a favor de una Agenda 2030. Además, hace poquito también en un podcast de Joe Rogan es el podcast más visto del mundo, básicamente, estamos hablando de millones, se usa como plataforma a la hora de promocionar algo, dijo que lo ideal sería crear un impuesto al carbono, que eso se liga obviamente con lo que venimos denunciando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la huella de carbono, que es el motor, digamos, de la implementación de la nueva agenda en cuanto a la CBDC y en cuanto a las ciudades de 15 minutos. ¿Por qué? Porque se justifica que por el cambio climático y la huella de carbono que nosotros producimos, no vamos a poder salir de las ciudades sin pedir permiso, por así decirlo, sin justificar. Vamos a tener que utilizar autos que lógicamente son eléctricos, no tienen la misma autonomía que puede tener un auto tradicional. A su vez, las CBDC nos van a decir qué podemos o no consumir en relación a cuánta huella de carbono imprimimos en un mes. Entonces, todo eso que de alguna manera la gente se está creyendo de que la presidencia de Trump viene a traer como algo favorable y volver, si se quiere, a un mundo un poco más civilizado y menos tecnocrático, en realidad vemos que la gente que está poniendo a su alrededor está totalmente en línea con la agenda de la cuarta revolución industrial. Sí, te dicen, obviamente te hablan un poco, sabemos que, no sé, un Elon Musk, un Donald Trump, critican, por ejemplo, el aborto, o critican el feminismo extremo, o critican todo ese tipo de cosas, pero hasta ahora es solamente de palabra. Hay que ver qué es lo que hacen cuando llega al poder, porque digamos que a la gente se la conoce por sus frutos, ¿no? Es una máxima que uno puede emplear si se quiere en términos religiosos. Y por último, otro personaje que se está viendo muy al lado de Donald Trump es Robert Kennedy Jr., que fue siempre alguien que se mostró muy antivacunas durante mucho tiempo, específicamente después de lo que pasó en el 2020, que ha ido a centenares de conferencias, incluso aquí mismo en Europa, estuvo en Alemania, estuvo en varios lugares, pero que ahora sale con un video diciendo que él es pro vacunas, que en realidad él es pro vacunas siempre y cuando sean seguras y efectivas, ¿no? O sea, ya hay un cambio de discurso bastante llamativo, diciendo yo tengo a mis 6 hijos que los tengo a todos vacunados, sabemos lo que eso implica, y que la asesora de campaña de Donald Trump, una mujer totalmente ligada a la Big Pharma. Por lo tanto, los tiempos que nos espera hay que estar con los ojos bien abiertos, sobre todo para no depositar esperanzas en personajes falsos, que yo no lo digo por mí, nosotros siempre hemos estado tratando de decir que uno tiene que tomar las decisiones personales y la responsabilidad tiene que venir desde adentro. No hay que estar siempre con esa espera desde afuera. Pero lo que puede terminar sucediendo, porque eso aparentemente sería política doméstica norteamericana, igual que la de algo positivo que se habla es de alguna manera reindustrializar Estados Unidos, volver al Made in USA, esta cuestión de que la industria vuelva a fortalecer, pero todo eso a nosotros no nos afecta porque no somos norteamericanos. Lo que sí nos puede llegar a afectar es el apoyo incondicional que acaba de pronunciar Donald Trump en cuanto a asistir armamentísticamente a Israel para terminar, de hecho, de palabras de Donald Trump diciendo que tiene que apurarse Israel a terminar el asunto en Gaza. Y eso podría así desestabilizar la zona de Medio Oriente donde está metido Irán, que Irán es un gran socio no solamente comercial, sino también militar de China y de Rusia. Entonces, si Israel se va a meter en esa franja y va a tocar a Irán y Ucrania va a tocar a Rusia, y entonces pueden estar haciendo la famosa profecía autocumplida. Acabo de salir Edu, de una grabación con una persona que no quiero decir porque es una sorpresa y yo le preguntaba ¿cuál es tu gran deseo de cara al 2025? Y precisamente me decía que algún día despertemos y aunque sea por un solo día podamos decir no hay guerra en ningún sitio, todo el mundo está en paz. Las guerras bueno, tú ya las has mencionado, que se siga apoyando y dotando de armamento a personas que están utilizándolo de una forma tan irresponsable que se están llevando tantas vidas, bueno, pues es otra cosa que también me pone de mal humor. Pero bueno. No, y de hecho te interrumpo, o sea, el problema es que
yo te estoy mencionando la guerra que podría desatar un conflicto como nunca nosotros hemos vivido, y estoy hablando de lo que pasó a principios del siglo XX con la Primera y la Segunda. Pero quédate tranquila, porque el sistema tiene presentada otro tipo de batalla, para no decir la palabra con G, que a veces la detecta el algoritmo, que es la climática. O sea, en realidad vos y yo en este momento podemos decir que estamos tranquilos, sentados en nuestras casas, con la bendición de poder tener luz, calefacción y un vaso de agua cuando abre una canilla, a diferencia de lo que está viviendo la gente, por ejemplo, en la franja de Gaza. ¿Sí? Pero sin embargo, para nosotros nos está constantemente atacando el clima. Por eso te lo ligo con el tema de la huella de carbono. O sea, el tema de las batallas, de las G, el sistema, mientras que haya un sistema usurero internacional que gran parte de los fondos los consigue a través de lo que mencionaban en el proyecto Iron Mountain. Recordemos que en la presidencia del JFK, del John Fisher Al Kennedy, el que fue asesinado, ahí mismo se presenta un proyecto que algunos dicen que, bueno, que fue más una idea, digamos, de ficción y no fue tan así como que lo haya pedido realmente JFK, haya pedido el informe de Iron Mountain. Pero en el informe de Iron Mountain, que sí se escribió y que sí existe, por más que lo haya utilizado o no la administración de JFK, en la primera página se dice que para poder, dice, ¿qué vamos a hacer en un mundo sin guerra? Porque claro, veníamos de la primera y de la segunda y se venía desde la época de la Guerra Fría, entonces el tema era, bueno, si no hay guerra, ¿cómo generamos dinero? ¿Cómo sigue el complejo industrial militar? ¿Cómo justificamos aumento, inflación, deuda, etcétera, etcétera, etcétera? Tenemos que inventar un sistema sustitutivo de una verdadera guerra. Y entonces ellos proponen 3 ítems. El primer ítem que proponen es un complejo industrial espacial con objetivos inalcanzables que nunca va a llegar a ningún lado. Así, literalmente. Recordemos que JFK es... Perdona, y solamente hago esta aportación. Independientemente, tú en este caso, por ejemplo, que eres terraplanista, imaginemos que nos están viendo personas que puedan defender la Tierra esférica. Da igual, independientemente de lo que creas al respecto de esto, un proyecto espacial es algo que nunca vas a poder comprobar ni cuantificar si realmente el dinero se está invirtiendo en eso, ¿no? Con lo cual es una salida muy cómoda y muy fácil. Sí, de hecho, lo dice específicamente, mira, lo tengo acá en pantalla, lo dice literalmente así. Dice, a nivel económico, un programa integral de acción social dirigido hacia la máxima mejora de las condiciones generales de vida humana que nunca va a suceder. Que es constantemente lo que estamos viendo, ¿no? O sea, siempre vamos a estar mejor, pero siempre estamos peor. El punto número 2 es un programa de investigación espacial gigantesco sin meta concreta orientada hacia objetivos no realizables. Que eso es lo que estamos viendo, son las agencias espaciales, nunca nos llevan a ningún lado, nunca van a ningún lado, nunca traen ninguna evidencia de nada, pero sin embargo todos los años se ponen miles de satélites en órbita que nunca, por ejemplo, por citar lo que pasó ahora en Valencia, la EMET, ¿no? La agencia justamente de meteorología española, supuestamente tiene 51 satélites en órbita, los cuales todos los impuestos de los españoles pagaron para que la Agencia Espacial Europea pusiera, por ejemplo, satélites de observación meteorológica que se vendieron bajo el pretexto de que podían anticipar justamente complicaciones climáticas de carácter de huracanes, inundaciones, volcanes, etc. ¿Alguien avisó algo que se venía porque lo estaban observando desde el espacio? De hecho, salió un titular que decía que España le reclamaba a la Unión Europea fotos satelitales de lo que fue lo de Valencia, que nunca aparecieron. Apareció una sola que se la dio la NASA, supuestamente de su satélite Landsat 8. Una sola foto que está tomada desde aviones. Entonces, cuando vos ves los modelos sustitutos, encaja perfectamente porque hasta el momento no ha traído ningún beneficio a la humanidad la carrera espacial, pero ni uno. O sea, no hay nada que se haya creado que haya sido para el espacio, porque todo lo que la gente cree que a nivel tecnológico se avanzó, en realidad fue a nivel militar y después se incorporó en la carrera espacial. Lo único que se inventó para la carrera espacial fue el jugo Tang, porque supuestamente los astronautas tenían que sentirse más en casa, entonces tenían que desayunar jugo de naranja sintético. El resto es todo para la carrera militar. Y después a nivel político, decía el proyecto Iron Mountain, que así literalmente
literalmente, dice, tenemos que crear una fuerza policial internacional omnipresente y virtualmente omnipotente. Y, oh casualidad, tenemos la OTAN. Pero el punto B dice, una amenaza extraterrestre establecida y reconocida. Esa es un sustituto de maquinaria de guerra, o sea, de librar de alguna manera, de quitar dinero constantemente. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los últimos años lo de la amenaza extraterrestre? Ojo, hay mucha gente que se confunde y lo lleva a lo que Hollywood nos habla de una amenaza extraterrestre, otra de las grandes mentiras de este siglo, ¿no? Una amenaza extraterrestre no es simplemente que vengan en una nave bichitos verdes a hablar con el gobierno norteamericano y ¿no? Tipo Idea de la Independencia o tipo Mars Attack o ese tipo de películas donde vienen, ¿no? Y entonces empiezan a matar humanos o la guerra de los mundos, etcétera, etcétera. No, no. Una amenaza extraterrestre es una llamarada solar. Una amenaza extraterrestre es un asteroide que va a impactar con la Tierra. O cuidado porque ahora tenemos que en el planeta o en la luna de Saturno hemos encontrado que hay posibilidades de aquella. Eso es una amenaza extraterrestre. Constantemente nosotros vemos noticias de que el final está cerca, de que los asteroides nos pueden destruir, que los meteoritos nos van a matar a todos como pasó con los dinosaurios, que las llamaradas solares nos pueden dejar sin telecomunicaciones, que nunca hubo el calentamiento global porque el campo magnético de la Tierra esférica se está debilitando. No, se está invirtiendo los polos. ¿Vos viste que alguna vez pase algo de eso? Pero por lo visto la gente que nos está viendo, pues tampoco, porque hay una pregunta, un comentario que hace Maciel Gise que dice, muy poco se habla del cambio meteorológico a nivel mundial. Y precisamente, Iru, antes has mencionado la huella de carbono, y entonces yo quiero preguntarte, aunque yo conozco o creo conocer tu respuesta, pero bueno, para que la gente también lo sepa o tenga diferentes perspectivas para poder discernir. ¿Cuál es tu sensación con respecto al cambio climático? ¿Es otro de los grandes engaños a los que estamos sometidos? Mira, hay varias cosas para tener en cuenta, y no lo digo yo, sino que voy a repetir palabras de un premio Nobel como Inba Gavier, que simplemente premio Nobel de Física en el año 79, que devolvió el premio Nobel porque denunció justamente que el cambio climático se había transformado en una nueva religión porque no se la podía cuestionar. Entonces, cada vez que vos no podés cuestionar algo, de alguna manera esto se va transformando en un dogma. Y él comentaba que, claro, si vos sabés los números que van a salir en la lotería, seguramente vayas y hagas una linda apuesta, y en relación a eso te puedas incluso hasta presentar como un adivino que adivina los números de la lotería, pero en realidad vos no sabés. Entonces, como nosotros vivimos en un sistema cerrado, donde nada ha cambiado desde que el ser humano tiene experiencia y conciencia sobre este mundo, quiero decir que todo lo que sucede en el cielo superior, no en el cielo de las nubes, sino que se refiere al espacio exterior, jamás cambió. ¿A qué me refiero que jamás cambió? A que los planetas, las estrellas errantes, la luna, el sol y las estrellas hacen siempre los mismos movimientos y tienen siempre los mismos ciclos. Y cada tantos años se dan siempre los mismos eclipses. Y cada 11 años siempre hay un periodo de máximo solar y de mínimo solar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Utilizan, por una cuestión no de predicción, sino de estadística, que no es lo mismo predecir el clima. La palabra predecir el clima muchas veces se malinterpreta, porque el primer de los métodos para predecir el clima es utilizar la estadística de lo que pasó años anteriores, el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. Y después vienen las interpretaciones, podrían decirse. Entonces, si vos sabés que vas a entrar en un máximo solar de 11 años, vos podés con eso, esa información que podés utilizar como cuando antes en la antigüedad se decía que los sumos sacerdotes hablaban con dioses que le decían, ahora viene una tormenta, ahora viene una plaga. Esto es lo mismo, si vos sabés que va a haber un máximo solar, vos podés jugar con la idea de que por el tema del cambio climático, por el sobre miles llamaradas solares, entonces ahora nos van a poder hacer aquello y lo otro, y nos van a afectar de esta manera y aquella y la otra. La realidad es que nunca se derritió un solo cubito de hielo de más de la Antártida. De hecho, la Antártida jamás se derrite, lo cual es muy curioso, sobre todo cuando lo entendés desde el modelo terraplanista, no, pero del modelo heliocéntrico sí.
jamás aumentaron los niveles del océano a los niveles que ellos promocionan, desde que Al Gore hizo su documental de una verdad incómoda, donde se terminaba parando al final de un escenario en una grúa que lo elevaba para mostrar cómo iba a ascender la temperatura en los próximos 20 años, jamás pasó. Todas las empresas, por ejemplo, que fabrican complejos hoteleros, siguen comprando las mejores playas que estarían más expuestas a que si el mar sube 12 centímetros, se arruinó el negocio de tu vida. Entonces, el tema ese es... Dame un segundo porque todo lo que estás diciendo me parece muy interesante. Quiero que se escuche bien y hay personas que están diciendo que hay como acople. Entonces, justo eso te iba a decir, que nos quitemos un segundo el micro, los auriculares. A ver si se escucha un poquito mejor. A ver, háblame. A ver ahí. ¿Ahora? Yo te escucho perfecto. Háblanos un poquito más. Te has quedado, y ahora te digo si se escucha bien o no, pero te has quedado diciendo que además me parece como mínimo para reflexionar, justamente complejos hoteleros, grandes empresas que siguen comprando terrenos justo en los sitios que supuestamente podría haber más peligro por la subida del nivel del mar, y ellos que disponen probablemente de mucha más información o medios que nosotros siguen comprando esos terrenos. Sí, esto lo escuchaba justamente, eso se lo escuchaba decir a un analista que era justamente un climatólogo, por así decirlo, que decía, gente, dejen de tener miedo con respecto a eso. Ahora, ¿dónde sí el mar ganó terreno? Donde hay empresas que excavan y se llevan la arena para después venderla. Entonces, claro, bueno, obviamente que si vos vas y empezás a drenar arena de una playa, obviamente el mar se te va a venir encima, ¿no? Porque haya habido un calentamiento global que derritó los hielos. Donde hay, de alguna manera, desastres naturales, donde la mano del hombre se lleva recursos naturales, tala árboles, contamina, intoxica, se lleva la arena, sacan piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que ahí sí, después que eso se utilice y se justifique para continuar con el relato del cambio climático antropomórfico generado por el hombre, en el cual vos por usar desodorante sos una asesina del ecocidio mundial del ecosistema, eso es otra cosa totalmente distinta. Lo que sí también hay que sumarle a esto es que antes tal vez quedaba reducido a esos mega emprendimientos de minería de cielo abierto, de fracking, etcétera, etcétera. Pero desde las últimas décadas se empezó a sumar la ingeniería climática. Y eso es algo que al principio te citaban de conspiranoico, por mencionarlo, después se tuvo que oficializar hasta que en el momento de ahora uno pone geoingeniería y va a salir un artículo de Wikipedia oficializándolo, hasta ha salido en el BOE, ahí en España, ya es innegable el tema de la tecnología para alterar el clima, y entonces ahí ya entra otro factor en juego. De hecho, no es casualidad que sucedió lo que sucedió en Valencia, y 2 días después Pedro Sánchez estaba en la COP29, que es justamente la conferencia que se organiza por el cambio climático, diciendo que aquellos negacionistas del cambio climático tienen que entender que es algo totalmente real y que mata gente, cuando en realidad se pudieron ver en actividades de radar y demás, además de las represas que se abrieron y un montón de otras cosas, que fue totalmente provocado. Pero lo importante es que en los titulares queda que fue por el cambio climático. Ahí es donde quería ir. Cuando hablamos de esa geoingeniería climática, estamos hablando, por ejemplo, del proyecto HARP. Bueno, el proyecto HARP es un proyecto que quedó antiguo en el sentido de que en su momento sí fue el proyecto HARP, allí por la década de los 60, que fue avanzando obviamente hasta dentro de los... porque antes de llegar al HARP que nosotros conocemos como tal, hubieron otros proyectos anteriores que fueron los puntos de partida. El HARP fue como la última instalación a gran escala de estas redes de antenas distribuidas en algunas partes puntuales, donde sí se calentaba la ionosfera y se podía alterar de alguna manera todo lo que tiene que ver, bueno, con lo que decía William Reich, ¿no? Con el orgón, justamente, que se encuentra en la ionosfera, para nosotros la ionosplana. Pero se entiende, ¿no? En esas capas superiores que pareciera ser ese último límite para las radiofrecuencias de todo tipo, electromagnéticas. Pero después eso se dejó de lado y se terminó. El proyecto más grande de HARP estuvo en Alaska, donde se puede ver todavía las fotografías que figuran en internet. Pero después de eso se pasó a los Doppler, se pasaron a los radares, o sea, esa tecnología es como hoy, nosotros hoy tenemos un teléfono de este tamaño, pero el primer teléfono era como un ladrillo.
¿no es cierto? Y ahora usamos un teléfono que es así chiquito. El HARP de alguna manera se transformó en radares, de alguna forma. Tiene esa estructura, tiene esa tecnología de base, pero fue totalmente mejorada y reducida en tamaño, lógicamente, ¿no? El punto es que la gente lo que tiene que entender es que HARP no representa una tecnología, representa una metodología. Es la metodología de alterar el clima y utilizar la manipulación climática como instrumento de guerra, como pasó, por ejemplo, en la Operación Popeye en Vietnam, donde se generaban tormentas y huracanes para retrasar los avances de los vietnamitas o inundarle los campos para que no tengan los alimentos que tenían que tener, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sabía que se nos iba a pasar el tiempo y que íbamos a haber mencionado 2, 3 cosas dentro de las 11 millones que hay. A mí me hubiera gustado que pudiésemos hablar de economía, de moneda digital, me hubiese gustado. Es lindo tema eso. Porque además, bueno, yo animo a todo el mundo a que pueda buscar información que compartir o incluso que comparten los hermanos Barea, que también han estado con nosotros muchas veces, sobre la G1. Buscar información y seguro vais a encontrar vídeos donde lo explican perfectamente. En fin, quería que hubiésemos tocado bastantes más temas, pero es difícil entrar en profundidad con cosas tan importantes que están sucediendo en el mundo. Sí que me gustaría, antes de irnos, que en un par de minutos puedas decirnos, desde tu experiencia, tu forma de vivir en este mundo que nos toca, ¿cuál es para ti la forma de salir o al menos de no entrar tanto en esos bulos, en ese engaño al que nos someten? ¿Cuáles son las cosas que tú haces en tu día a día para mantenerte de alguna forma pues un poco más centrado o discerniendo, perdón, entre lo que sí y lo que no? Bueno, es que eso no te lo puede dar otra cosa más que la experiencia. O sea, acá es probar, es prueba y error. Básicamente siempre se dice que entre la teoría y la práctica, quédate con la práctica, porque la teoría justamente no es más que un puñado de letras sin haberse puesto a prueba. Entonces, en este contexto de la información, vas a encontrarte con un abanico tremendo. Lo importante es que la mayoría de la información que uno integra, que uno se puede decir consume, no sea información de entretenimiento, sea algo que pueda ser utilizado cotidianamente. Por ejemplo, nosotros cuando hacíamos en la primera presidencia de Trump toda la denuncia, toda esta cuestión más de tipo cuanonista, donde estaban esperando que Donald Trump no hiciera nada con la vacuna, no solamente lo terminó haciendo, sino que nosotros lo que le decíamos es, quédate tranquilo que el que tiene que tomar la decisión de ponértelo o no, sos vos, no es Donald Trump el que te tiene que autorizar. O sea, la gente a veces se pone tan laberíntica que se pierde en que la decisión de vida la tiene que tomar uno mismo. Obviamente, como bien dice el prospecto de salud, es consentimiento informado, quiero decir, la información que vos vas a poner en práctica, la información que vos vas a utilizar en tu vida diaria, al menos que sea consentida. Y para ser consentida tiene que ser analizada, filtrada, puesta a prueba, tratá de siempre cuestionar incluso lo que recibís desde el afuera. Y bueno, si a vos te resuena y te hace bien esa información que estás recibiendo, dale para adelante, hasta el momento que te deje de servir y tengas que dar un paso al costado e incorporar material nuevo. Nosotros lo hemos hecho con la medicina germánica, lo hemos hecho, como vos bien mencionabas, con el tema de la G1, nos hemos abierto al tema de la Tierra plana por entender una nueva cosmovisión y una nueva cosmología, y así sucesivamente. O sea, ahí está, vivimos en la era de mayor información, pero también de mayor distracción y entretenimiento. La diferencia está en que vos te tomes la vida como un entretenimiento o te tomes la vida como un aprendizaje. Y además, si me permite, solo como reflexión final, un entretenimiento que muchas veces también está manipulado porque tiene una gran cantidad de simbolismos, de mensajes que quedan en nuestro subconsciente y que, bueno, pues de alguna forma apoyan una estrategia de marketing del país en el que tú estés consumiendo ese entretenimiento. O sea que es importante tener en cuenta. Claro, porque justamente no es diversión, es entretener y mentir, entretenimiento. Ahora, si vos te querés divertir, sí, obviamente en la vida hay que buscar un poco la felicidad, hay que buscar la diversión, hay que buscar, si uno quiere, el ocio desde el concepto griego, que era el tiempo que uno tenía para emplear con uno mismo. Después vos, si querés, leete un libro, hacé ejercicio, o aprendé a tocar la guitarra. Pero si te vas a entretener, recordá que justamente te mienten, por eso se llama entretenimiento, justamente. Es más, la palabra para entretenimiento en alemán, que no la voy a pronunciar porque es difícil, lo que significa es mantenerte abajo. Así, eso significa literalmente entretenimiento en alemán. Pues me voy a quedar con las ganas de que lo digas para que nos hubiéramos reído un rato contigo, para entretenernos.
Pero bueno, lo voy a dejar pasar para otra ocasión. Iru Landucci, un gustazo charlar un ratito contigo como siempre. Insisto, si creéis que esta información puede ser útil o de repente pues abrir esa puerta hacia todo esto a otra persona, no olvides compartir. Vamos a terminar el live y lo vamos a dejar publicado, así que dale me gusta, coméntalo, haz lo que creas necesario para que esta información llegue al mayor número de personas posibles. Cerramos el día de hoy. Iru, un gusto, gracias. Un placer y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.